Muy buenos días con todos. Para quienes no me conocen, soy Cayetana Aljomín, vicepresidenta de la Corte de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú. Antes que nada, quería darles la bienvenida a esta nueva edición del AmCham Arbitration Unplugged. Me acompañan los miembros del panel, Valeria Galíndez, Sabina Saco y Guido Tawil, así como el doctor Roger Rubio, quien también es parte de la Corte de Arbitraje y quien actuará como moderador de este evento. A todos ellos quiero expresarles nuestro agradecimiento por el esfuerzo enorme que están haciendo para estar presentes aquí con nosotros. El Centro Internacional de AmCham Perú tiene cerca ya de 20 años de existencia, dedicándose a la administración y organización de arbitrajes, así como al desarrollo de otros medios alternativos de resolución de disputas. Como parte de las actividades de difusión del arbitraje, venimos organizando desde abril del año pasado el AmCham Arbitration Unplugged Series, con la participación de los practitioners y académicos del arbitraje más reconocidos a nivel mundial y regional, como ocurre el día de hoy con nuestro distinguido panel. El Arbitration Unplugged cuenta con el soporte de AmCham Latin American Arbitration Board, el AmCham Lab, para su organización y difusión, a quienes les expresamos también nuestro agradecimiento. AmCham Lab, como ustedes saben, está conformado por todos los centros de arbitraje existentes dentro de las AmChams de Latinoamérica, contando con la participación activa del Centro de Arbitraje y Mediación de AmCham Brasil, el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de AmCham Costa Rica, el Centro de Arbitraje y Mediación de AmCham Ecuador, el Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Perú y el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de AmCham Venezuela, y que tienen como objetivo primordial coordinar políticas y afianzar buenas prácticas en la región respecto a la utilización del arbitraje y otros mecanismos de resolución de disputas. En lo que respecta a nuestro centro de arbitraje, venimos trabajando en la adopción de reglamentos con estándares internacionales para la utilización de dispute boards en contratos de ejecución continuada como los de construcción, así como el desarrollo del servicio de mediación empresarial. Asimismo, quisiera aprovechar para anunciar con orgullo que la próxima semana se publicará el nuevo reglamento de arbitraje del centro, el cual entrará en vigencia el 1 de mayo del 2021 y que reemplazará al que aprobamos en el año 2013. Así que estén atentos a nuestra página web y redes sociales. Entre las novedades que recoge este nuevo reglamento, quisiera detenerme brevemente en algunas, como son el establecimiento como regla general de la tramitación del arbitraje a través de medios electrónicos, incluyendo la realización de audiencias virtuales, a efectos de estandarizar los procedimientos para que sean aún más eficientes. Asimismo, se cuenta con una regulación más detallada de aspectos relativos a la incorporación de partes adicionales, arbitrajes multipartes, arbitrajes con pluralidad de contratos y consolidaciones para facilitar la adopción de decisiones prima facie de la Corte de Arbitraje en los casos que son más complejos. Otra novedad es la incorporación de facultades del centro para complementar y modificar el procedimiento de conformación del tribunal arbitral acordado por las partes con la finalidad de que el convenio arbitral despliegue efectos y evitar que se vulnere la igualdad entre las partes. Por otro lado, se incluye como regla general de la determinación de un calendario de actuaciones a partir del cual se compute el plazo de 10 meses para la emisión del laudo. Asimismo, se prevé la incorporación del sistema de escrutinio del laudo por parte de la Corte de Arbitraje y como parte de las medidas para impulsar la transparencia en los arbitrajes se ha incorporado la facultad del centro de publicar la conformación de los tribunales arbitrales, así como las partes y estudios de abogados que intervienen en cada caso. En el mismo sentido, como regla general, los laudos serán publicados salvo acuerdo en contrario de las partes u objeción justificada. También se han establecido reglas especiales para el procedimiento de árbitro de emergencia y para casos de menor cuantía a través de un fast track. Además, quisiéramos compartir con ustedes que hemos conformado una comisión especial para la elaboración de reglas para aquellos casos en que el Estado sea parte, a efectos de responder a las particularidades que presenta este tipo de arbitraje. Creo que me he extendido más de la cuenta, pero creíamos que era importante compartir con ustedes el trabajo que se viene realizando desde el Tribunal Arbitral de AmCham, en aras de contar con un sistema de arbitraje
más eficiente, más rápido y también más transparente. Sin más, le dejo la palabra al doctor Roger Rubio, quien presentará con más detalle a nuestros distinguidos panelistas e introducirá el tema de hoy, revisión de las reglas IVA sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional, un tema de vital importancia en el mundo del arbitraje actual. Muchas gracias. Gracias, Cayetana, por las palabras de introducción de esta conferencia. Muy bien, el día de hoy efectivamente nos convoca el tema de la revisión de las reglas IVA, de práctica de pruebas en el arbitraje internacional, y tenemos el privilegio de contar con un panel de lujo. Ahora van a ver por qué. Vamos a tocar los temas más relevantes en esta revisión versión 2020 de las reglas de la IVA. Y ahora lo que quiero hacer es una breve presentación de nuestros panelistas, porque estoy seguro que todos ustedes los conocen, son practitioners importantes en la región y en el mundo. Empezaré con Valeria Galíndez. Valeria es socia de Galíndez Arbitration. Antes de fundar su boutique especializada en arbitraje, ha sido abogada en importantes firmas de abogados en Brasil, con una práctica en el arbitraje internacional de alrededor de 20 años. Valeria es Senior Vice Chair del Comité de Arbitraje de la IVA y formó parte del grupo de trabajo para la revisión de las reglas de la IVA sobre prácticas de prueba en el arbitraje internacional. Sabina Sacco es socia de Sabina Sacco Arbitration, es árbitro independiente, perteneció durante muchos años a una importante firma internacional basada en Suiza, ha actuado como representante de partes, árbitro, secretaria o asistente de tribunal en más de 30 arbitrajes internacionales bajo distintas reglas, y ejerce su práctica en distintas jurisdicciones con un enfoque especial en Latinoamérica y el mundo hispanoparlante. Sabina formó parte también del grupo de trabajo para la revisión de las reglas de la IVA sobre práctica de pruebas en el arbitraje internacional. Tenemos también a Guido Tawil. Bueno, voy a hacer un breve resumen de Guido, porque Guido en realidad su background es bastante extenso, pero Guido se desempeña actualmente como árbitro independiente, participando en arbitrajes tanto comerciales como arbitrajes de inversiones. Es abogado especializado en Derecho Administrativo y Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho y la Maestría de la Universidad de Buenos Aires. Guido ha sido presidente del Comité de Arbitraje de la International Bar Association y de los subcomités a cargo de la revisión de las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses en el arbitraje internacional y de las reglas de la IVA sobre prácticas de pruebas en la versión 2010. Muy bien, el formato de este panel hemos acordado, lo hemos organizado de una manera que pueda ser lo más dinámica posible, tratando de enfocarnos en los puntos o en los temas que han sido materia de revisión, de enmiendas, de precisiones en la versión 2020. Pero antes de eso, quisiéramos hacer una presentación muy breve, general, a cargo de nuestros panelistas, sobre la importancia de las reglas de la IVA y consecuentemente la revisión de manera general de los cambios que se han introducido en esta nueva versión 2020. Entonces yo quisiera darle la palabra en primer lugar a nuestro invitado Guido Tawil, con su experiencia como árbitro internacional y además haber sido dirigido el grupo de trabajo de la versión 2010, que fue probablemente la que dio el salto más importante en la práctica internacional del arbitraje, en el uso de las reglas IVA de pruebas en la práctica internacional del arbitraje, que nos cuente un poco su experiencia y cómo ve él, digamos, la consolidación y la importancia que han tenido las reglas de la IVA sobre prácticas de pruebas en los últimos años. Guido, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido, y te escuchamos. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, AmCham, por la invitación. Un placer compartir este panel con tan distinguidos colegas. Yo creo que todos sabemos que el arbitraje internacional es una práctica muy particular, sobre todo si la visualizamos frente a lo que son los sistemas judiciales locales. Pero más allá de esa particularidad de que nosotros para algunos estemos ejerciendo jurisdicción sin tener el imperium o sin tener el poder de los órganos estatales, lo cierto es que lo más
interesante y a su vez lo más desafiante del arbitraje internacional es que nos enfrentamos con un blend cultural donde la gente que participa en el arbitraje viene de ámbitos y prácticas diferentes. Algunos vienen del common law, algunos vienen de sistemas del civil law o romano-germánicos como los nuestros, algunos tienen prácticas muy diferentes. Entonces, este fenómeno multicultural, que es característico y para mí es lo que hace al arbitraje internacional más interesante, plantea desafíos muy importantes. La uniformización absoluta es imposible, pero hay que tratar de buscar terrenos comunes. Ha habido esfuerzos muy grandes, empezando por supuesto con la Convención de Nueva York del 58, siguiendo con la ley modelo UNCITRAL, etcétera, pero donde de alguna manera todo esto se va volcando más en la práctica, y yo creo que ahí es donde el IBA ha tenido su rol más relevante, es a través del desarrollo de estas normas de soft law, tratando de buscar de alguna manera establecer un terreno común. Esto empieza, en el caso del IBA, antes de 1999, empieza con el viejo comité de la sección de práctica legal, algunas reglas de ética, y yo creo que alcanza su estatus actual y su relevancia y su influencia tan importante a través de particularmente dos reglas, que son las reglas de prueba y las guías de conflicto del IBA. Ha habido otras normas importantes, de las guías de representación profesional que son más recientes, ha habido algunas que nos ha tocado a nosotros mismos estimular, como son las guías para redactar cláusulas arbitrales, pero yo diría que el corazón de las normas de la IVA son esas dos, las reglas de prueba, que las que nos ocupa hoy esencialmente, que son de aplicación, yo diría, indiscutida en el arbitraje internacional. Hay quienes de alguna manera plantean alternativas, pero realmente las guías se han impuesto. Y después las guías de conflicto, que si bien nuevamente son guías y no son reglas, son aplicadas tanto por tribunales arbitrales, centros de arbitrajes, incluso por órganos judiciales. Decía entonces, ¿cuál es el objetivo principal que han tenido las reglas de prueba? Las reglas de prueba lo que han tratado es crear un terreno común para todos los intervinientes, para que podamos entendernos todos con un lenguaje común, entendiendo que sigue habiendo culturas diferentes y prácticas diferentes. Evidentemente el abogado americano está acostumbrado al discovery, nosotros no, pero a su vez con la producción de documentos, que entiendo Sabina se va a ocupar de ello, tenemos algo que es un punto intermedio y que de alguna manera nos aproxima. El tema de la presentación de testigos. Nosotros en nuestros sistemas judiciales venimos normalmente con testimonios orales y un interrogatorio de alguna manera en el momento y nada más. Acá nosotros en las reglas de prueba se impone de alguna manera la práctica, que creo que todos vamos a coincidir que lo hace mucho más interesante y más práctico, el testimonio escrito y la posibilidad de un cross-examination oral. En definitiva, hay muchas soluciones que traen las reglas de prueba que han permitido desarrollar algo que no es estrictamente, como algunos críticos dicen, anglosajón, sino que es un blend que nos permite estar en un punto intermedio y que por lo menos en mi práctica arbitral facilitan enormemente las tareas del tribunal. ¿Se ha cumplido el objetivo propuesto? Sin duda. Yo creo que aquellos que desarrollaron las reglas de la IVA de 1999, que realmente hicieron un trabajo fantástico, nunca pudieron suponer que iban a tener el éxito que han tenido. Reflejan las prácticas mejores, las best practices, y pone en aquellos llamados a reformarlas o a modificarlas algunos desafíos. Y yo diría que el primer desafío es que justamente como funcionan y tienen tanta acogida, hay que tener mucho cuidado al modificarlas. En algún momento puede haber alguna modificación puntual relevante que se necesite, pero y esto lo conversamos en alguna reunión previa en este panel, hay que tener cuidado porque a uno le puede gustar más o menos una redacción, pero cualquier cambio que se haga en las reglas son recogidas por la comunidad arbitral y tratan de entender por qué se hicieron los cambios. Yo creo que como ha hecho muy bien el comité, tanto el comité inicial, el de Valeria y Sabina ahora, el nuestro en su momento, hay que hacer cambios puntuales cuando realmente son necesarios, hay que actualizar aquellas cosas que necesitan actualizarse, como ha ocurrido, pero hay una regla que se usa en inglés y que nos han guiado a todos, es
If ain't broken, don't fix it. Si no se ha roto, no traten de arreglar lo que funciona muy bien. Yo creo, bueno, como decía antes, me parece que funciona muy bien. Hay un detalle interesante, si bien las reglas inicialmente fueron para arbitraje comercial internacional, y así decía el texto de 1999, en el 2010, cuando hicimos la revisión, asumimos que realmente se estaban funcionando muy bien también arbitraje de inversión, por lo cual hoy las reglas son llamadas de arbitraje internacional y ya no como en el texto original únicamente para arbitraje comercial. Yo creo que con eso por lo menos tienen una breve introducción de lo que para algunos significa estas reglas. Muchísimas gracias, Guido. Bien, ahora quisiéramos pasar con Valeria, que actualmente es co-chair del Comité de Arbitraje, porque ella ha participado también en el Task Force que elaboró esta revisión de las reglas. Entonces quisiéramos, Valeria, que nos expliques un poco cuál fue el objetivo, qué se planteó un poco la comisión o el Task Force y cuáles han sido los principales cambios. Adelante, Valeria, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Roger, y gracias a AmCham Perú por la invitación. Es un placer, aunque no disfruto de la oportunidad de estar en Perú, que me encanta, pero es un placer estar con ustedes y acompañada de dos y Sabina. Efectivamente, como lo mencionó Guido, de esta revisión es el que se ha dado en la primera revisión que se hizo las reglas en el 2010, es decir, intervenciones puntuales. La idea nunca fue revolucionar la materia, pero realmente adaptarla a prácticas que ya de cierta forma estaban consolidadas. Esto fue un proceso complejo y largo, es decir, se inició en marzo de 2019 con un grupo de trabajo específico creado por los que eran en ese momento presidentes del subcomité de las reglas de la IBA, Fernando Mantilla Serrano y Álvaro López de Argumedo. Como el mandato de ambos terminó en diciembre de 2019, estas personas fueron reemplazadas por los que vinieron a ser los nuevos officers, Joe Newhouse y Natalie Voser, que son los que actualmente, digamos, concluyeron el trabajo iniciado. Este grupo de trabajo fue formado por 28 miembros de distintas jurisdicciones, varios representantes de Latinoamérica, de entre ellos Sabina, yo, pero varias otras personas también, y eso también mucho tratando de buscar lo que menciona Guido, de encontrar ese punto intermedio entre las diferentes prácticas. O sea, tuvimos participación de representantes de Europa del Este, de Asia, de África, de Europa Central y de Estados Unidos y de Latinoamérica. O sea, todas, digamos, las prácticas y posibles jurisdicciones estuvieron representadas en ese grupo de trabajo. Han sido, a su vez, estos miembros agrupados en pequeños núcleos que se dedicaron específicamente a algunos artículos de las reglas, y han sido muy guiados por el resultado de una encuesta que se llevó a cabo en el año de 2016 por este mismo subcomité de las reglas, digamos, de soft law de la IBA, sobre la aplicación o la aceptación en el mercado arbitral de los productos IBA. Y como lo mencionó Guido, el resultado de esa encuesta que fue publicado y que está disponible en el sitio de la IBA es de que las reglas sobre la práctica de producción de pruebas es la segunda, digamos, el segundo producto más utilizado y mencionado por la comunidad arbitral. El primero sigue siendo sobre conflicto de intereses. Y con eso, y a partir de eso también, en esa encuesta, además de analizar
qué regiones más aplicaban. También hemos analizado cuáles eran las principales resistencias o incluso sugerencias que se hacían a estos productos. Y con relación específicamente a las reglas de práctica de prueba, lo que quedó confirmado es exactamente lo que Guido mencionó, de que las reglas eran aceptadas, inclusive en jurisdicciones de tradición de civil law como la nuestra, porque sabemos que hubo en algún momento críticas de que quizás había una inclinación de las reglas más hacia la práctica de common law, y esta encuesta confirma de que esa percepción es equivocada, aunque todavía en Latinoamérica y en África, por ejemplo, las reglas no eran muy aplicadas, y yo creo que eso está cambiando claramente, por lo menos en los últimos 5 años, y que básicamente las pocas revisiones que el público, digamos, recomendaba eran nada más que para actualizar en función de, obviamente, una evolución que hubo en la práctica arbitral, y que nosotros también ya vamos a ver cuando discutamos cuáles son esos cambios, una evolución un poco más acelerada en este año 2020 en función de la pandemia. Entonces, con ese espíritu, lo que la revisión de 2020 quiere más que nada es aclarar a los, digamos, practicantes del arbitraje que las reglas de la IBA son un menú à la carte, digamos. Uno puede elegir cuáles quiere aplicar, adaptarlas, no son obligatorias, como quizás hay una percepción muchas veces equivocada en ese sentido de que quien las adopta tiene que adoptarlas de forma integral. Y la idea por detrás de estas revisiones es justamente llamar la atención, esa es la idea central, poner en relieve el hecho de que estos son recomendaciones, como dijo Guido, de las mejores prácticas en el mundo del arbitraje internacional, pero que las partes siempre van a poder, primero, en función, obviamente, de eventuales reglas obligatorias aplicables, dejar de ponerla en práctica, pero también adaptarlas a sus necesidades, ya que al fin y al cabo ese es el espíritu del arbitraje, ¿no? La flexibilidad, que puedan las partes también utilizar los mecanismos que consideren que son los más adecuados para el caso específico. Esa es la idea central, y luego hubo algunos cambios más puntuales, y son los que nosotros vamos a ver ahora. Inclusión sobre audiencia online, inclusión sobre pruebas obtenidas ilegalmente, también mención sobre la necesidad de adopción de protocolos de ciberseguridad y protección de datos. Creo que eso, digamos, es lo más importante que la IBA quiere tratar en este momento, dadas las circunstancias, y me parece que el trabajo que hizo el subcomité y obviamente todos los que fueron consultados, más de 160 instituciones en todo el mundo fueron consultadas sobre este texto hasta que se llegara a la versión final, que es la que está publicada hoy. Es sin lugar a duda una confirmación de que las reglas son efectivamente hoy digamos, el principal guía, por lo menos en materia de buenas prácticas para las pruebas en arbitraje internacional, y de que hemos logrado efectivamente encontrar un terreno común. Gracias, Valeria. Muy interesante lo que nos comentas. Y ahora nos gustaría también tener la opinión de Sabina, porque Sabina también trabajó dentro de este subcomité. Acabamos de escuchar lo que nos ha compartido Valeria, que se recibieron muchas opiniones de instituciones, más de 100 instituciones. Y un poco, Sabina, quisiéramos que nos cuentes cómo se trabajó internamente, y también la importancia de los comentarios, ¿no? A veces los comentarios, como conversábamos también en una reunión previa de este panel, a veces los comentarios son dejados de lado, no se da la importancia que debía de tener, pero en esta oportunidad los comentarios han sido muy, muy precisos y probablemente reflejen
alguna suerte de consenso y expliquen mucho los cambios que se han introducido en la nueva versión de las reglas. Cuéntanos, Sabina, un poco la experiencia desde dentro del subcomité. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Roger, y muchas gracias, AmCham Perú, por la invitación. Es un placer estar aquí junto con Guido, Valeria y todos ustedes. Efectivamente, el trabajo dentro del Task Force fue muy interesante. Nos dividimos en varios grupos que abordamos diferentes artículos. A mí me tocó liderar el grupo que se dedicó al artículo 5, 6 y 7, es decir, peritos del tribunal, peritos designados por las partes e inspección. Y así hubo varios grupos, cada grupo se dedicó a tratar de proponer las mejoras que les parecían que correspondían para ajustar las reglas a las buenas prácticas y también para responder a los comentarios específicos que se habían hecho en el informe que habló Valeria sobre recepción de las reglas de la IVA. Y en este sentido, tengo que decir francamente que la tentación era muy grande. Entonces, todo el mundo propuso una serie de cambios y mejorar el mundo, crear las reglas top, y lamentablemente para nosotros, no para el mundo, los co-chairs nos pusieron en nuestro lugar y se decidió cambiar solamente aquello que fuera esencial. Y que tienen toda la razón, porque como explicaba Valeria y también Guido, lo importante, no hay que arreglar, no había una necesidad de cambiar radicalmente las reglas de la IVA, había una necesidad de actualización, también una necesidad quizás de un poco más, de proporcionar un poco más de guías respecto de ciertos puntos, pero lo que se decidió fue que los comentarios, las guías, todo aquello que no fuera, digamos, el esqueleto duro, el núcleo duro de las reglas, se iba a poner en el comentario. Y entiendo que el Comité de Arbitraje de la IVA le está dando hoy mucha importancia al comentario, mucha más publicidad que anteriormente, porque efectivamente es una herramienta extremadamente útil para entender las razones por las cuales los distintos comités a través del tiempo han ido adoptando las reglas y sus variaciones, las razones por qué ciertas modificaciones se incluyeron, pero además de eso, también ciertas guías sobre la práctica de cómo utilizar estas reglas. Y voy a dar un ejemplo. Es el ejemplo del artículo 7 sobre inspección. El artículo 7, como podrán ver cuando pasemos revista, ni siquiera lo vamos a tocar porque se dieron dos pequeñísimas modificaciones, una para incluir una referencia al artículo 9.3, que es un artículo nuevo, y otra para agregar una S, para convertir la palabra arrangement en arrangements. ¿Ya? Y con eso no se dice nada muy útil para el usuario, porque no había nada que cambiar en la regla misma. Sin embargo, si ustedes van al comentario, van a poder ver que ahí explicamos, damos ciertas razones por las cuales esta es una bare bones provision, una regla, digamos, más o menos básica. La idea es dar flexibilidad a las partes y al tribunal de saber cómo se va a realizar esta inspección, pero luego los comentarios que pusimos fue darle guía tanto a los miembros del tribunal como a las partes de que se tienen que tomar en consideración ciertas cosas, como por ejemplo, qué rol procesal, qué caracterización se le dará a los comentarios de las partes durante la inspección. Lo que diga una parte constituye una alegación, lo que diga un miembro, digamos, del equipo, un miembro del equipo técnico, por ejemplo, de las partes, explicando la inspección, es un testimonio, hay derecho a contrainterrogación. Esas son cosas que el tribunal y las partes tienen que considerarlas con antelación. También cómo se refleja en el expediente el resultado de la inspección. Tendremos una transcripción, habrá un video, etc. Estos son temas que no están en las reglas, pero están en los comentarios. Y por eso me parece muy importante que digamos, que el público entienda que las reglas deben leerse conjuntamente con este comentario y que les dará un apoyo muy importante. Muchas gracias, Sabina. Y ahora lo que vamos a hacer es ir revisando punto por punto los cambios que se han producido en esta nueva versión 2020. Y quisiéramos empezar con Valeria, para que nos explique un poco el tema, el cambio que se ha introducido en el artículo 2, referido a
al tema de protección de datos y seguridad cibernética. Es un tema que, como todos sabemos, ha cobrado bastante relevancia en los últimos años, sobre todo a raíz de regulaciones que se han aprobado en la Unión Europea. Pero quisiéramos saber, Valeria, un poco la importancia de incluir este tema dentro de las cuestiones o de los asuntos probatorios que trata el tribunal al principio con las partes. Adelante, Valeria. Gracias, Roger. Lo más importante primero es que, y como señala, digamos, la primera parte de este artículo 2.2, es que este es uno de los temas sugeridos para que las partes discutan digamos, en el primer momento posible en el procedimiento arbitral. O sea, no es una lista exhaustiva de cuestiones y eso inclusive es lo que trata de hacer hincapié la primera parte de este artículo. Se darán cuenta por lo que ven en la pantalla que hubo también una inclusión de to the extent applicable, lo que significa que también las partes van a tener que llevar en cuenta en función de las diferentes normas aplicables si tiene sentido discutir determinados puntos. Y justamente este es uno de ellos. La inclusión de la letra E trata primero de poner en relieve la cuestión de la necesidad de considerar cuestiones de protección de datos, especialmente en función de las más recientes normativas que mencionaste vos, no solo en Europa, pero también en varios otros países, incluso países latinoamericanos. Nosotros sabemos que en función de esas normativas, además de tener la obligación de observar determinadas orientaciones cuanto a la transferencia de datos, la utilización de datos y especialmente la conservación de datos, también pueden ser aplicadas sanciones y algunas bastante importantes. Entonces la idea fue poner en relieve esta necesidad que, aunque es muy reciente, parece que mucha gente no la vincula necesariamente a un procedimiento arbitral, y nosotros sabemos que actualmente, dada la velocidad con la cual el arbitraje se adaptó en función especialmente de la pandemia, la utilización de mecanismos virtuales justamente para el intercambio de información y para la conservación de información le aporta mucho más relevancia a este tema. Y esa fue, digamos, la razón por la cual se ha decidido incluir esta sugerencia en el artículo 2.2. Y como mencionó Sabina muy bien, hay una explicación en la parte de comentarios y la idea es esa, la idea es que las reglas sean leídas con los comentarios en paralelo, porque, digamos, dan más detalles sobre cómo las partes deberían interpretar y aplicar estas reglas, y justamente la idea es de que se incluyan, por ejemplo, o en actas de emisión o en órdenes procesales, temas sensibles como la responsabilidad de partes o de testigos o de expertos cuanto a las informaciones que están siendo transmitidas o incluso reveladas durante un procedimiento. Y nosotros vamos a ver, a medida que avancemos en otros artículos, que el tema de la protección de datos va a estar también presente en otros puntos, como por ejemplo durante la producción de documentos. Así que la idea era un poco, como dije, poner en relieve esta necesidad hoy día, la importancia, recomendar justamente que se establezcan reglas de responsabilidad, reglas cuanto a destrucción de documentos, reglas cuanto a obtención de autorizaciones previas y en la medida de lo posible también waivers
cuanto a estos temas. Es importante también para los árbitros que tengan ese tipo de garantía, o incluso también por parte de las instituciones, de que no tendrán mayores problemas en función de la aplicación de estas normativas, porque no nos podemos olvidar que en arbitraje internacional, aunque haya un sede del arbitraje, normalmente los actores del procedimiento no están basados en el mismo lugar, y sin embargo hay normativas que igual se van a aplicar, sea en función de la nacionalidad de la parte que está involucrada, sea en función de dónde está basada la institución, y bueno, o testigos, y etcétera. Llamo la atención para los comentarios. En el comentario hay sugerencias de 2 guías interesantes cuanto a este tema de protección de datos, que es, una es la guía de ICA-IBA, Roadmap to Data Protection in International Arbitration, y luego otra guía de ICA con la New York City Bar y CPR, que es el Protocol on Cybersecurity in International Arbitration. Y esas 2 guías están expresamente recomendadas en los comentarios. Y lo que nosotros estamos viendo hoy día sí es cada vez más, aunque estas reglas, como ustedes saben, han sido publicadas hace poco tiempo, pero ya vemos que muchos árbitros sí están introduciendo el tema en sus actas de emisiones y lo están discutiendo con las partes abiertamente. Así que claramente fue muy oportuna la inclusión de este rubro en el artículo 2. Gracias, Valeria. Sabina, no sé si tienes algún comentario sobre este punto. Sí, muchas gracias, Roger. Efectivamente, no sé ustedes en América Latina, pero en Europa se está produciendo una especie de data protection paranoia con la promulgación del Reglamento Europeo sobre protección de datos. Estamos, bueno, todos muy preocupados sobre cómo se va a aplicar esto en el arbitraje internacional, porque las normas del Reglamento Europeo son extremadamente extensas, se aplican a todo aquel que controle los datos, y según las definiciones mismas del Reglamento Europeo, todos los actores de un arbitraje que tengan algún tipo de control sobre los datos que se manejan, aquí estoy hablando de protección de datos personales, y dato personal es cualquier cosa, una foto, el email de una persona, su dirección, todos esos elementos se consideran datos personales. Y toda persona que tenga algún tipo de control sobre ella se considera un controlador de datos para efectos del reglamento, y está potencialmente sujeto a sanciones altísimas. Entonces, se ha convertido, incluso antes de que las reglas lo recogieran, en imperativo. Es un imperativo para el tribunal arbitral considerar estos temas, hablarlos con las partes en la conferencia sobre conducción del procedimiento, y, en mi opinión, dentro de lo posible, incluir acuerdos de las partes sobre este tema en el acta de emisión. ¿Y por qué en el acta de emisión? Porque está firmada por las partes. Y ustedes lo que quieren, como árbitros por lo menos, es que aquí exista un compromiso de las partes a acatar con el reglamento que resulte aplicable, que no siempre va a ser el de protección de datos europeo. Pero es importante tener por lo menos un acuerdo en el acta de emisión, y eventualmente, dependiendo del caso, de la naturaleza de los datos que se vayan a estar manejando, un protocolo especial sobre protección de datos. En ese protocolo establecer reglas básicas como, por ejemplo, la minimización de datos. Se está volviendo muy común ahora solicitar que datos personales que no tienen importancia, como por ejemplo la dirección de una persona, la dirección email que puede aparecer en un correo electrónico que se produce como documentación, todo eso tiene que ser enmascarado. Y eso requiere, obviamente, trabajo por parte de las partes, o sea que es importante tomar medidas antes, al principio del arbitraje, para poder poner en lugar medidas, obviamente que medidas razonables. Pero todavía estamos en un periodo de transición en que no sabemos cómo va a reaccionar las autoridades europeas ante infracciones posibles en arbitrajes internacionales. Y en todo caso les recomiendo que lean si creen que se les puede aplicar
el reglamento de datos europeo, que lean el ICA-IBA Roadmap to Data Protection, porque es muy completo y da una guía a las partes y a los tribunales que es muy útil. Gracias, Sabina. Guido, ¿algún comentario sobre este punto? Sí, no, yo creo que lo han tratado muy bien tanto Valeria como Sabina. Solo agregar de que es algo que nosotros estamos empezando a mirar, pero más como observadores crecientes, porque es un tema que se ha empezado a desarrollar mucho más en Europa, ¿no? Entonces, claramente hay mayor regulación, pero por lo menos tribunales latinoamericanos o tribunales internacionales en general, yo no he visto todavía grandes discusiones en las primeras reuniones sobre estos temas. En general lo que uno ve más es un texto propuesto por el tribunal a las partes que en general es aceptado con algunos cambios. Pero evidentemente es un tema muy relevante, sobre todo cuando empiece la aplicación de alguna sanción o algún problema de ese tipo, y no es un tema ajeno a nosotros. Todos los que hacemos arbitraje internacional tenemos que echar una mirada a esto, porque es algo que evidentemente hay que trabajar, ¿no? Sobre todo con partes alcanzadas por muchas de estas normas, sobre todo impulsadas esencialmente por la Comunidad Europea, etcétera. Pero me parece un tema relevante y que va a evolucionar sin duda mucho en los próximos años, ¿no? Muchas gracias, Guido. Pasemos ahora a la siguiente modificación, que es el artículo 3, que es referido a los documentos, a la producción de documentos. Y en este punto me gustaría invitar a Sabina que nos comente un poco las precisiones que han sido introducidas, un poco que ya reflejaban, entiendo, la práctica internacional, pero ha querido el comité o el grupo de trabajo finalmente hacer estas precisiones de manera puntual en esta versión. Sabina, cuéntanos un poco cuál ha sido el sentido de estas precisiones introducidas en la parte de producción de documentos. Gracias, Roger. ¿Puedes ir a la página anterior? Me parece que hay algo antes, o estoy equivocada. Efectivamente, sí. ¿Puedes ir a la anterior también? ¿Sí? Empecemos. Quisiera empezar con el artículo 3.3. Vale. Perfecto. El artículo 3 se refiere a la presentación de documentos y en especial a la etapa de exhibición de documentos, lo que se llaman las Requests for Document Production en inglés. Y los requisitos para una solicitud se encuentran en el artículo 3.3. Los requisitos no se han cambiado, continúan siendo los que eran, y si requieren algún tipo de guía sobre ese tema, me remito nuevamente al comentario. Vi una pregunta en el chat sobre el comentario. Se trata de un documento separado que contiene comentarios respecto de cada una de las reglas de prueba que están contenidas en las reglas de prueba, de las prácticas de prueba. Vamos a la siguiente página, Roger, por favor. Vale. Como estamos acostumbrados en el arbitraje internacional, normalmente lo que ocurre en estas solicitudes de exhibición de documentos es que tendremos un cronograma. Redfern es el más utilizado, a pesar de que al día de hoy ya existen otros cronogramas que hacen la competencia. El cronograma Stern, está el cronograma Armesto, entiendo también que salió hace poco, y son tablas que ayudan de alguna manera a hacer más fácil, más sencilla la presentación de las solicitudes y las objeciones. Entonces tenemos una parte solicita la exhibición de ciertos documentos de la otra tiene el derecho a objetar, y lo que se ha hecho ahora en el artículo 3.5 es recoger la práctica que existe en el arbitraje internacional el día de hoy, de que la parte solicitante tiene el derecho a responder a la objeción, y eso es lo que ahora está reflejado en el cambio que se produjo en el artículo 3.5. Luego, si pasamos a la siguiente página, ahí estamos. En el artículo 3.7, lo que se ha hecho es eliminar la posibilidad de que el tribunal consulte con las partes. El tribunal ya ha oído a las partes, primero a la parte solicitante, después a la parte que objeta, nuevamente a la parte solicitante con su réplica, y por lo tanto se estimó
que no era necesario que el tribunal llamara nuevamente a las partes a consultar. Y la práctica arbitral en este sentido es que una vez recibida la réplica, el tribunal ahí se pronunciará lo antes posible respecto de las solicitudes de cada parte. Luego podemos seguir bajando, Roger. Muchas gracias. Finalmente, en el artículo 310 se incluyó la posibilidad de que las objeciones a la presentación de algún tipo de prueba sean presentadas no solo por las partes que han solicitado, o a quien se les ha solicitado, sino que también por cualquier parte. Puede haber, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un documento confidencial. El documento puede ser confidencial, pero la confidencialidad puede pertenecer, digamos, el derecho a reclamar esa confidencialidad puede pertenecer a una parte que no es la parte solicitada, o a una parte que no participó en el arbitraje y sin embargo tiene, digamos, derecho a exigir que se excluya ese documento de la práctica de la prueba, de la presentación. Y por lo tanto este artículo refleja que cualquier parte que tenga un reclamo de privilegio de confidencialidad pueda exigir que ese documento sea excluido. Finalmente, en el artículo 312 se refirió, las reglas se refieren a la forma en la que se realizará la presentación, la exhibición de los documentos. Y este artículo, los cambios sencillamente reflejan un poco lo que es la práctica al día de hoy, en que se realiza normalmente la exhibición de manera electrónica. Existen guías en los comentarios sobre cómo se puede realizar esta exhibición y qué temas deben tomar en cuenta las partes. Y se agregó la especificación que estos documentos no deben ser traducidos en esta etapa del procedimiento. Cuando se exhiben en interpartes, los documentos no requieren traducción. Sin embargo, cuando se presentan formalmente, acompañando algún escrito o al tribunal, y empiezan a formar parte del expediente, ahí sí puede requerirse una traducción. Obviamente que esto siempre se deja al criterio del tribunal y las partes. Hay casos en los cuales ambas partes pueden hablar ambos idiomas y no se requiere una traducción, pero esto es, en el fondo, la idea es no agregarle más carga a la parte que debe exhibir en el momento de la exhibición, porque no sabemos si la otra parte va a utilizar el documento o no. Y me parece, Roger, sí, si puedes bajar un poco más, me parece que eso es todo para el artículo 3. Sí. Eso es todo. Así que en el fondo, eso fue. No hubo gran cambio, la idea fue simplemente actualizar el artículo 3 a lo que es la práctica arbitral y tomar en consideración ciertas modernizaciones. Muy bien. Valeria, ¿algún comentario que nos quieras exponer sobre este punto? Un único comentario muy puntual, porque como mencionó Sabina, no hay grandes cambios, hay nada más que algunas aclaraciones y alineamiento con lo que ya era la práctica. Pero si subís un poco, o bajás, en fin, dependiendo, para que veamos aquí, ya lo vemos, donde dice, unless the parties agree otherwise, or in the absence of such agreement, the arbitral tribunal decides otherwise, es importante, porque la idea aquí fue tal y como yo les mencioné al inicio, el espíritu es que las partes entiendan, y el tribunal también, de que las reglas pueden ser adaptadas. Es decir, que no es un documento que tiene que ser adoptado sin ningún tipo de cambio o quizás exclusión. La preocupación mayor de la IDA es transmitir hoy este entendimiento de que estos son sugerencias, mejores prácticas, pero que de todos modos las partes tienen libertad para hacer adaptaciones. Muchas gracias, Valeria. Guido, ¿algo que agregar sobre este punto, en tu experiencia? No sobre los cambios, quizá nada más hacer un balance muy rápido. Yo creo que probablemente de las reglas de prueba, el tema de document production ha sido, para los que vienen de los sistemas civiles, la novedad principal. Yo recuerdo 10 años atrás, uno iba a varias jurisdicciones, no conocía ni siquiera las reglas de prueba en varias jurisdicciones latinoamericanas, y hoy el tema de document production funciona bastante bien. Hay gente que todavía
no conoce muy bien la mecánica, pero es frecuente, sobre todo en los arbitrajes de cierta complejidad, que las partes latinoamericanas se puedan ya manejar con todos estos requisitos, con los Redfern Schedule que mencionaba Sabina y con toda la idea de Document Production bastante bien. Por lo cual, yo creo que lo más importante es ver cómo ha evolucionado y cómo esto de a poco se impone, y no solo ya en arbitraje exclusivamente con partes anglosajonas. Gracias, Guido. Vamos al siguiente tema, que es un tema probablemente central en esta revisión de la versión 2020, y es todo lo que tiene que ver con las audiencias remotas, las audiencias virtuales, el uso de la tecnología. Y ahí me gustaría invitar a Valeria que nos comente un poco cuál ha sido, digamos, por qué se introdujo estos cambios. Bueno, todos vivimos un contexto de pandemia, pero en realidad los trabajos del Task Force se iniciaron, como dijo Valeria, un año antes. Pero digamos, ¿cuál ha sido la fórmula finalmente que adoptó y por qué Valeria, el Task Force o la Comisión de Arbitraje sobre este punto? ¿Vamos a finalmente pasar a darle toda la discrecionalidad al tribunal? ¿Cuán importante puede ser la autonomía de la voluntad de las partes? ¿Hay posibilidades de hacer alguna suerte de audiencia híbrida? Cuéntanos un poco, Valeria, cómo se trató este tema. Sí, como mencionaste, esta discusión obviamente empezó antes y por una razón muy sencilla, porque nosotros sí que ya el comité ya había constatado que en la práctica se plantean cada vez más solicitudes de, por ejemplo, audiencias híbridas, así sea por una cuestión de disponibilidad de agenda o así sea por una cuestión de costos también, que sabemos que las audiencias presenciales muchas veces implican. Entonces, este tipo de discusión empezó con ese escenario en mente, es decir, la posibilidad de hacerla híbrida, la posibilidad de tener, por ejemplo, videoconferencias para casos más sencillos en que sea por una cuestión de monto en disputa, sea por una cuestión de objetivo de la audiencia. Sabemos que muchas veces hay audiencias en que exclusivamente las partes hacen sus presentaciones orales, pero no hay interrogación de testigos, por ejemplo. Y obviamente durante los trabajos esta discusión evolucionó en función de lo que pasamos a vivir en la pandemia y de un cambio radical que hemos constatado cuanto a la utilización de los mecanismos virtuales para audiencia y una especie de tensión también que se estableció entre partes y tribunal arbitral. O sea que la idea por detrás de estas, bueno, exclusión e inclusión, porque lo que vemos ahí es al final del 8.1 se excluyó lo que podía ser interpretado como una obligatoriedad en siempre escuchar al testigo en persona, y se incluye el 8.2 de cara a justamente prever algo que se entendía que ya era posible, pero de cierta forma con un carácter, digamos, didáctico, incluirlo expresamente en las normas. Y aquí, con relación a lo que efectivamente se hace en la práctica hoy día, no hay grandes novedades. De nuevo, el tribunal acá, perdón, lo que se hace aquí es darles a las partes y al tribunal la posibilidad de que discutan la conveniencia, la necesidad de tener una audiencia online y que también discutan cómo esa audiencia online se desarrollará. Pero al fin y al cabo, el tribunal, según la redacción que se ha dado aquí, tendría poderes, y por eso mencioné que también se analizaba un poco la tensión que se establecía entre partes y árbitros, tendría poderes para decidir en favor de una audiencia virtual en caso de que las partes no estuviesen de acuerdo. No va más allá en el sentido de decir en caso de que ninguna parte esté de acuerdo o lo haya solicitado, pero obviamente eso va a quedar, digamos, abierto para que sea interpretado
la idea de las reglas no es enyesar la cuestión, es simplemente por lo menos establecer, digamos, principios básicos. Y lo mismo con relación a cómo o qué elementos se deberían considerar para la organización de esta audiencia. Sea por adopción de protocolos, que nosotros ya sabemos que también están siendo ampliamente utilizados. No dice exactamente quién tiene que hacer este protocolo, es decir, puede ser el tribunal, pueden ser las partes ante una invitación del tribunal, pueden ser hechos por todos los involucrados, en fin, esto no está definido en las reglas, pero se recomienda la utilización de un protocolo específico, así como también se recomiendan cuestiones que tienen que estar consideradas en ese protocolo, siempre con el objetivo de mantener la eficiencia, la paridad de armas entre las partes y mínimas interrupciones. Obviamente nosotros sabemos que lamentablemente la tecnología no está bajo el control de ninguno de los actores de una audiencia, pero tratar de encontrar mecanismos que permitan por lo menos superar algunas dificultades tecnológicas. Los comentarios en ese aspecto son más detallados. Por ejemplo, tratan de si las partes consideran o no la contratación de servicios externos de apoyo para la organización de la audiencia, si la audiencia debería tener la misma duración que una audiencia presencial o no, si las partes van a considerar, por ejemplo, algún tipo de limitación para los testigos, en el sentido de si están acompañados en la sala en que están brindando su testimonio, o si van a tener cámaras 360, en fin, como esto está todavía siendo, digamos, desarrollado, todavía estamos también en la práctica buscando técnicas y fórmulas para hacer con que estas audiencias sean lo más, digamos, reales posible. Nosotros no hemos querido introducir demasiadas ideas que con el tiempo podrían ser obsoletas, porque la verdad es que no sabemos también qué herramientas se van a desarrollar y se van a crear para permitir con que estas audiencias sean lo más eficientes posibles. La idea aquí es básicamente, de nuevo, dar algunas ideas básicas sobre temas que tienen que ser tratados, pero que va a quedar a criterio de las partes y en última instancia de los árbitros establecer. Gracias, Valeria. Un paso importante, sin duda. Y Sabina, cuéntanos un poco tu punto de vista sobre este tema. Lo único que quiero agregar es que de alguna manera las reglas son bastante, pero le dan mucha discreción al tribunal para definir si habrá una audiencia virtual, pero las partes no tienen que olvidar nunca que hay que mirar siempre la lex arbitri. Ese es el punto de partida, por lo menos para este tipo de decisiones. El tribunal, antes de tomar una decisión como esa, va a tener que ver si tiene el poder bajo la lex arbitri para hacerlo. Existe, no me atrevería en este momento a hacer un análisis de cómo, comparado de qué jurisdicciones lo permiten o no. Tengo entendido que Maxi Scherer hizo un estudio de las distintas jurisdicciones y llegó a la conclusión de que en ninguna parte por lo menos se había anulado un laudo por esta razón, pero estamos un poco al principio de la pandemia, no sabemos qué va a pasar. Entonces, mi única sugerencia recomendación, es si bien las reglas dan mucha discreción, siempre hay que mirar la lex arbitri, hay que mirar también el reglamento respectivo, porque las reglas de la IVA muchas veces se usan como un complemento, no como el reglamento que va digamos, a aplicarse de manera formal. Entonces, hay que mirar lo que dice el reglamento. Por ejemplo, el reglamento de la CCI ha sido muy claro, en este momento, por lo menos en la revisión de las reglas 2021, que la audiencia virtual es efectivamente una posibilidad, y también en su nota a las partes respecto de cómo manejar la pandemia, también ya lo había dicho. Así que ese sería mi único comentario, digamos, más bien legal.
no tanto práctico. Gracias, Sabina. Guido, según tu experiencia. No, yo en la misma línea celebro que el comité haya incluido esta previsión. Es importante empezar a mencionar los protocolos que evidentemente van teniendo un detalle cada vez mayor. Y como dijo bien Sabina, ver la lex arbitre. Hay algunas cosas interesantes. Con el tema de la lex arbitre, ICA acaba de sacar algo. Lo ven en la webpage de ICA, que es un estudio en las distintas jurisdicciones si se puede o no se puede hacer una audiencia virtual. Y después con los protocolos, por ejemplo, ALARP está trabajando en un protocolo tipo para audiencias virtuales, por lo cual es un tema que está en evolución. Efectivamente, como bien decía Sabina, depende mucho las jurisdicciones y también las reglas arbitrales. La CCI lo ha clarificado. En el ámbito de ICSID en general se entiende que se puede hacer aún cuando alguna parte no esté de acuerdo, pero está todo muy abierto porque va a depender esencialmente de cuál va a ser el tribunal que intervenga en una eventual anulación, ¿no? Porque si una de las partes no está de acuerdo, va a considerar que se violó el due process, va a plantear una cuestión y, por supuesto, si estamos en un árbitro extraterritorial como puede ser CIADI, probablemente no sea un problema, pero si estamos en un arbitraje comercial donde vamos a una jurisdicción local, hay que ver cómo lo interpreta un tribunal judicial el día de mañana. Por lo cual, siempre que se pueda conseguir el acuerdo de las partes, y es lo que los tribunales intentan hacer. Yo acabo de terminar una audiencia, por ejemplo, que diferimos 5 veces la audiencia y finalmente convencimos a la parte a acordar en hacerla virtual. Entonces, yo creo que lo mejor que uno puede conseguir es eso, el acuerdo de las partes y evitar discusiones futuras. Gracias, Guido. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría invitar a nuestro público asistente a hacer sus preguntas en el chat. Vamos a tratar de responderlas durante el tiempo que nos queda. Y pasemos ahora sí al siguiente tema, que son las modificaciones a los artículos 4, 5, 6, que se refieren a los peritos del tribunal y la actuación de testigos. Ahí entiendo también que lo que ha hecho básicamente el Task Force es recoger un poco la práctica internacional, pero me gustaría invitar a Guido a que nos explique un poco cuáles han sido estos cambios y por qué se realizaron. Sí, yo en realidad quizá más me remitiría a Sabina y Valeria, porque no hay cambios significativos en estos artículos. Yo creo que, a ver, el corazón de las reglas son, para mí, el artículo 3, Document Production, y los artículos 4 y 5, sobre todo, que son el tema de testigos y Party Appointed Experts. Los cambios que uno visualiza son esencialmente, por ejemplo, si vamos al artículo 4, 6b, que si lo quieres poner ahí está en pantalla, que es esencialmente la posibilidad que una parte, cuando se ha hecho una submission por parte de un testigo, tenga la posibilidad no solo de incluir en un testimonio posterior cuestiones que no hayan sido previamente planteadas, sino nuevos desarrollos fácticos que no pudieron ser tratados en el testimonio anterior, que creo que estaban de alguna manera implícitos también en las versiones anteriores. Me parece un buen agregado interesante, y ya lo dijo Sabina respecto a Document Production, el agregado al final del artículo 4, que es efectivamente en las visiones tradicionales, normalmente las objeciones estaban pensadas por la contraparte, pero es cierto, sobre todo en aquellos casos donde podía haber situaciones con partes múltiples, etcétera, que no solo la parte a la que se le dirige eventualmente el pedido es el que puede oponerse. Cualquier parte del arbitraje podría eventualmente tener un interés para una oposición. Yo creo de cualquier manera que lo más importante en todos estos casos, y hay un agregado, adicional que es significativo si vamos al caso del 5 en Party Appointed Experts, la referencia que hacen en el 6, en Tribunal Appointed Experts, al 6.3, la posibilidad de excluir de alguna manera, y yo creo que Sabina, tú te vas a ocupar del tema, excluir la prueba obtenida ilegalmente con la referencia al 9.3. Pero yo creo que lo más importante de esto es que, y de nuevo, se vienen consolidando sistemas que no son los que normalmente uno conoce en los procedimientos judiciales, pero que son claramente funcionales y funcionan muy bien en el arbitraje internacional, que es esencialmente estos sistemas
de presentación de prueba escrita con cross-examination posterior, la importancia que tienen los disclosures que tienen que hacer las partes, los testigos y los expertos, la posibilidad que en general se ve mucho en algunos ámbitos, pero quizá no tanto en Latinoamérica, la importancia que tiene que el experto haga públicas sus instrucciones, es decir, qué es lo que le pidieron que haga, porque es muy sutil, pero muchas veces ustedes tienen un experto que dice, llego a tal conclusión, y cuando el tribunal o el cross-examinador empieza a profundizar, lo que está haciendo es porque fue instruido a decir eso y no mucho más que eso. Entonces, hay que conocer muy bien, cuando uno está haciendo la investigación sobre la presentación de un testigo, de un experto, efectivamente cuál es el alcance, sobre todo en el caso del experto, de las instrucciones recibidas. También, por ejemplo, yo creo que ya la práctica ha consolidado el tema claramente de que se pueda interrogar a un testigo antes de la presentación. Incluso está asumido que en muchos casos la presentación escrita del testigo está hecha en colaboración con el counsel de parte, que no es necesariamente un problema en la medida que el testimonio sea efectivamente el testimonio del testigo, cosa que a veces no es así. Pero creo que las reglas reflejan esencialmente eso, es una práctica que se ha consolidado en el tiempo, que funciona bien y que me parece que la actualización lo que ha hecho es ajustar, pero un lifting, por lo menos en estos artículos, bastante menor, salvo que yo me esté perdiendo algo y que sin duda Sabina y Valeria me corregirán con aciertos si fuera así. Gracias, Guido. Sabina, algún comentario sobre esto. Entiendo que hubo una precisión o una preocupación del Task Force por precisar las prerrogativas que pudiera tener el perito designado por el tribunal para poder decidir sobre controversias entre las partes en torno a documentación que debía presentarse. No sé si sobre este punto y en general sobre el punto de peritos y testigos nos puedes comentar algo más. Efectivamente, Roger, si vuelves al artículo 6, ahí estás. Ahí estás. El artículo 6 es un artículo que, asumámoslo, no se usa mucho. Yo personalmente nunca he visto un perito designado por el tribunal. Sin embargo, existe esta posibilidad, se ha discutido también, se han discutido algunas modificaciones, está el protocolo SACS, en que propone ciertas modificaciones, pero el punto está que cuando analizamos este artículo hubo una cosa que nos saltó a la vista y que dijimos esto no es correcto y no puede ser así, y era la posibilidad, si bajas un poco aquí, Roger, aquí, la autoridad que se le daba al tribunal designado, al perito designado por el tribunal para solicitar documentos de las partes. Y decía anteriormente que esta autoridad sería la misma que la que tendría el tribunal arbitral. Y eso no nos pareció correcto, nos pareció de hecho que era quizás una de las razones por las cuales no se usa este artículo. Y nos pareció que la autoridad para exigir, ordenar la exhibición de documentos debe recaer únicamente en el tribunal. Y también la autoridad para decidir sobre las objeciones de las partes. Si una parte no quiere, porque pongámonos en un ejemplo, digamos que el experto solicita documentos a una parte y la parte objeta, reclama que hay un privilegio, que el documento es confidencial, lo que sea. No es el experto quien va a decidir si efectivamente esa objeción es procedente. Ese es un rol del tribunal. Y por lo tanto se eliminó esta frase. Gracias. Sí, Guido, creo que antes de pasarle la palabra a Valeria, sí, querías hacer a ver, voy a dar una opinión ya con mi sombrero de reglas del 2010, ¿no? Porque esto lo introdujimos nosotros. Yo creo que efectivamente no se aplica, pero no se aplica probablemente porque en la práctica los tribunales se sienten cómodos, a diferencia de lo que ocurre en los procedimientos judiciales locales, con la prueba de testigos de parte, perdón, pruebas de expertos de parte, y también porque de alguna manera el tribunal siente que si pone un experto propio, se condiciona demasiado en su decisión final, ¿no? Que es un tema difícil. Yo creo que, por lo menos desde la perspectiva del comité del 2010,
no estaba pensado que el tribunal delegara en el experto la decisión sobre una objeción a la prueba. Era solo delegarle la posibilidad de pedir efectivamente esa información, en el sentido que es un delegado del tribunal. Yo creo que está bien, no creo no me parece que el cambio esté mal, pero no creo que el comité haya pensado en que el experto o el perito del tribunal fuera a resolver objeciones entre las partes. Era solo darle la posibilidad de que pudiera obtener más fácilmente la documentación. De cualquier manera, me parece razonable. Yo creo que lo dije también en una conversación que tuvimos en alguna reunión previa. Lo cierto es que las reglas para mí son lo que dicen las reglas y no los que redactaron las reglas creen que son. Por lo cual, si en el 2020 se consideró que eso es lo que decían las reglas y había que modificarlo, está bien. Solo, de alguna manera, trato de explicar cuál fue el contexto nuestro. Pero, insisto, creo que, como bien dijo Sabina, esto hoy no se aplica, o se aplica muy poco. Yo tuve un arbitraje de inversión donde designamos un experto por el tribunal, y eso efectivamente porque no nos convencían las evaluaciones de las partes. Pero son relativamente infrecuentes, sobre todo en el arbitraje internacional. Gracias. Gracias. Valeria, ¿algún comentario sobre este tema? El que tenía era en la misma línea de Guido. Yo pienso que la idea quizás por detrás en el 2010 era justamente reflejar una práctica que se veía en algunos países de Latinoamérica. Sí, es bastante común que el tribunal nombre a sus peritos. En arbitraje internacional no, porque ya un poco como que se ha consolidado como práctica que cada uno de cierta forma mantenga un control sobre la práctica de esa prueba, pero sí que ya he visto situaciones como la que Guido mencionó, de que el tribunal se ve forzado a nombrar un experto del tribunal ante la imposibilidad de sacar sus conclusiones con base en los los informes presentados por las partes. Ya me ha pasado, no es el mundo ideal, pero ya me ha pasado. Y también entiendo que por detrás de la regla que existía estaba una confirmación de algo que es lo que sucede, que el propio experto del tribunal se comunica directamente con los expertos de las partes o con las partes y les pide documentos. No que hubiese una delegación efectiva en caso de una objeción, por ejemplo, y ya me ha pasado justamente de que una parte diga que el documento no era relevante o de que podría exigir, digamos, establecer una carga muy grande para la parte y que el tribunal tuviera que decidir, porque el experto dijo, yo esto no tengo competencia para decidirlo, pero igual, si lo han leído y si suscitó la duda, significa que había que aclararlo. Y me parece que está bien la aclaración. Hay un otro punto en este tema todavía de expertos y testigos que me parece que es muy relevante, que ha sido introducido con esta nueva versión, que es la posibilidad de que a solicitud de la parte que ha producido una declaración escrita, que ese testigo sea llamado a una audiencia, porque por la dinámica originalmente establecida, como saben, en caso de que se presente declaración escritas, es la contraparte la que indica normalmente quién quiere contrainterrogar. Y ahora con esta nueva versión lo que se incluyó fue la posibilidad de que, aunque la contraparte no quiera contrainterrogar un testigo, el tribunal puede aceptar que ese testigo sea interrogado por la parte que produjo su declaración escrita en audiencia. Porque nosotros sabemos que eso ocurre, sabemos que muchas veces es una estrategia utilizada por las partes de no pedir el contrainterrogatorio de, por ejemplo, un testigo que es clave. Y eso hace con que la parte que produjo esa prueba tenga, digamos, una limitación de maniobra ante el tribunal. O sea que me parece que esa también fue una introducción muy, muy interesante, porque de cierta forma, y volvemos a la idea de flexibilizar más el procedimiento y permitirle al tribunal también que con las conclusiones que tiene sobre el caso pueda admitir
Yo creo que va a ser aplicado de forma excepcional, pero igual puede admitir ese tipo digamos, una cierta inversión de lo que es la dinámica original. Gracias, Valeria. Y hablando de flexibilidad y discrecionalidad, el siguiente tema es justamente el tema de las pruebas ilícitas. Aquí creo que hay mucho que comentar. Me gustaría que Sabina un poco nos cuente cómo fue la discusión interna en el Task Force y cómo finalmente se llegó a la fórmula que tenemos hoy día en la versión 2020. Sabina, por favor. Gracias, Roger. Sí, vamos ahora al artículo 9. Y si subes un poco, inicialmente la idea había sido, no tanto, perdón, la idea había sido incluirla en el artículo 9.2, que dice, the arbitral tribunal shall, at the request of a party or on its own motion, exclude from evidence. Y lo que se creó, finalmente la decisión fue no ponerlo en el artículo 9.2, porque implicaba de alguna manera que el tribunal estaba obligado a excluir prueba obtenida ilegalmente. Y lo que quisimos, finalmente, la conclusión a la que se llegó es que no se puede obligar al tribunal a excluir este tipo de prueba, sino que se le debe dar la discreción para hacerlo. Y es por eso que se agregó en el artículo 9.3, y si bajas un poco, el texto es, the arbitral tribunal may, at the request of a party or on its own motion, exclude evidence obtained illegally. Es interesante porque estuve revisando la versión en español de las reglas, y el artículo 9.2 dice podrá, no dice deberá. Pero en todo caso, en la versión en inglés, que es la versión con la que trabajamos, se ha mantenido como una discreción del tribunal, porque la conclusión fue que no existe un estándar aplicable internacionalmente sobre si la prueba obtenida ilegalmente debe ser excluida. Y es una materia que va a depender de la ley aplicable. Y además de considerarlo bajo la ley aplicable, existirán distintos factores que el tribunal podrá tomar en consideración, como por ejemplo, si acaso la parte que pretende aportar la prueba obtenida ilegalmente participó en la ilegalidad. También otra consideración es si la prueba se ha convertido en pública. Imaginémonos un Wikileaks. Existen distintas consideraciones por las cuales un tribunal puede considerar que es apropiado aceptar prueba obtenida ilegalmente, y por lo tanto fue por eso que se dejó esta redacción que le permite esa discreción al tribunal. Gracias. Sabina, Valeria, ¿qué nos comentas sobre este tema? Bueno, no mucho más que Sabina. Yo creo que aquí lo que también es interesante es que el tribunal va a tener que llevar en consideración lo que hablábamos de las normativas de datos, porque dependiendo de las circunstancias en que determinadas pruebas han sido obtenidas, se puede que esto también conlleve sanciones a, por ejemplo, un tribunal arbitral que decida admitirlas. O sea que es interesante el análisis que va a tener que hacer el tribunal, no solo cuanto a el hecho de que, por ejemplo, fue obtenida con la participación o no, o bajo el derecho aplicable a esa parte, pues sabemos que eso puede ocurrir. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones una parte puede grabar una conversación sin que la otra parte lo sepa, y eso no es considerado ilegal, mientras que en otras, eso, aunque cuando no hay consentimiento, igual es considerado ilegal. Pero yendo más allá de eso, está la implicación, como dije, de la utilización de datos, y son cada vez más frecuentes los casos de hackers, inclusive en arbitraje. En Brasil, por ejemplo, ahora tenemos esta semana, justamente ante el Poder Judicial brasileño, una acción de nulidad basada en la obtención de pruebas por hacking. O sea que ya vamos a ver cómo esto se desarrolla, y me parece que es algo que el tribunal va a tener que llevar en consideración su responsabilidad también ante determinadas situaciones. Sin duda, la tecnología también plantea retos sobre este tema. Guido, en tu experiencia, ¿te has podido encontrar con algunos casos en los cuales se ha presentado estas situaciones?
no casos en los que yo haya intervenido en forma directa. He leído algunos, pero no. Pero evidentemente me parece un buen agregado. Creo de cualquier manera estaba dentro de los poderes implícitos que ya tenía el tribunal, pero me parece bueno recogerlo. De acuerdo. Bueno, pasemos al siguiente tema. Me gustaría invitarle a Guido aquí que nos comente. No es directamente algo que ha sido materia de cambios, por lo menos no explícitamente, pero creo que nos pareció importante incluirlo en este panel, que es todo el tema referido a los privilegios y a la confidencialidad en los temas de prueba. Y me gustaría que Guido nos introduzca un poco sobre ese tema. Sí, muchas gracias, Roger. Yo creo que el tema privilegios, confidencialidad se puede ver de distintas vertientes o de distintas variables. Se puede ver como prueba excluida, esto está en el artículo, estamos hablando del artículo 9, prueba no admitida. Pero a mí lo que me interesaba tocar el tema es esencialmente desde el problema de privilegios, que es un tema que es desconocido o poco conocido en general en aquellos que están en la región nuestra. Aquellos que practican sobre todo en Latinoamérica, saben que existe la noción de privilegios, pero no sé cuán detallados saben cuál es el problema. Y esencialmente porque nosotros consideramos o conocemos lo que se llama el secreto profesional de nuestros códigos penales, pero no la cuestión de privilegios como aquello que existe en el derecho anglosajón, que es la posibilidad de no producir, de no hacer públicas determinada prueba como consecuencia de algunas relaciones particulares. Y el problema central que enfrenta, y por eso me parece tan importante lo que hizo en su momento el Comité de Arbitraje en la versión de 1999, es cómo encarar el problema de privilegios, porque lo que hay que entender es que los privilegios no se rigen por reglas de arbitraje internacional, sino por reglas sustantivas muchas veces. Es decir, por ejemplo, ustedes están en un arbitraje y se está pidiendo conocer lo que dijo el abogado interno de una compañía. La regla de privilegio del abogado interno de una compañía que tiene sede en Nueva York, o el abogado que está en Nueva York, difiere de la regla del abogado de París. Tienen reglas distintas. En un caso hay privilegio, en otro caso no hay privilegio. Entonces, el problema que enfrenta, y volviendo al inicio de todo esto, es cómo mantener el campo de juego en igualdad de condiciones, en armas iguales, como mencionaba Valeria. Y acá el tribunal, el comité de arbitraje se enfrentaba con dificultades. Y yo creo que lo importante, esencialmente, es mantener el principio de igualdad de partes, que es lo que el comité de arbitraje en su momento estableció y se sigue manteniendo, que es eventualmente la posibilidad, si vamos al artículo 9, que es el que regula esto, esencialmente vayan al 9.4e, la necesidad de mantener la igualdad y la justicia entre las partes, esencialmente si están sujetas a diferentes reglas de ética o legales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de los privilegios, si vamos a aplicar, tenemos que buscar la regla más amplia de privilegios. ¿Qué quiere decir? Que no se le aplica a uno y se le aplica al otro. Siempre buscar la regla más beneficiosa en el sentido de lo que mantenga la igualdad entre las partes. Entonces, yo creo que en cuanto a los privilegios, las reglas de la IVA no han desarrollado posiciones estrictas sobre privilegios, sino cómo el tribunal tiene que manejarse cuando enfrenta situaciones de privilegio. Yo creo que lo más importante para mí es efectivamente esto, es cuando tenemos un problema de producción de prueba y cuando un tribunal enfrenta cuestiones vinculadas con privilegios, lo que el tribunal tiene que hacer, puede gustarle más unas, puede gustarle más otra regla, pero lo que tiene que buscar es mantener esta igualdad entre las partes. Yo creo que, por lo menos para mí, lo más importante de privilegios era esto respecto a las reglas. Entiendo que también, yo creo que Sabina, tú querías ocuparte del tema de confidencialidad o mencionar algo sobre las reglas de confidencialidad, pero bueno, me parece, por lo menos destaco este punto como el más importante para mí. Gracias, Guido. Sabina, sí, por favor, coméntanos. Antes de pasar a otro tema, quería digamos,
apoyar lo que dice Guido. Me parece efectivamente que lo que han logrado las reglas de la IVA en materia de privilegio está muy bien hecho, y de hecho no se tocó. Hubo distintas propuestas sobre cómo actualizar estas reglas de manera de dar un poco más de guía al tribunal sobre cómo lidiar con los temas de privilegio. Y la conclusión fue que era mejor no tocarla, porque lo importante es efectivamente que el tribunal tenga la discreción para determinar cuáles son, como dice el artículo 9.4, las reglas imperativas, legales o éticas aplicables, y dejarle al tribunal esa discreción. Y las reglas aplicables, como dice Guido, van a variar. Y es muy importante que diga reglas éticas, porque a veces no habrán reglas legales y el tribunal tiene que considerar los elementos que existen, que están enumerados en el artículo 9.4, entre los cuales está la igualdad de las partes. Y en este sentido solo quiero agregar que puede ser útil en el momento durante la resolución procesal número 1, mientras se discuten las reglas que van a ser aplicables a la exhibición de documentos, considerar la posibilidad de presentar un registro de privilegio y confidencialidad, que no estamos acostumbrados a hacerlo en nuestras jurisdicciones, pero puede ser útil que se incluya un formato, como se hace siempre para el cronograma Redfern, o el cronograma que se decida aplicar en su caso, para que las partes sepan qué es la información que busca el tribunal cuando se plantea un registro de esta naturaleza. Y lo más importante, que a mí me pasa mucho, que las partes no lo toman mucho en cuenta, es decirle al tribunal cuál es la base legal para reclamar que un documento está privilegiado o protegido por privilegio, o protegido por alguna norma de confidencialidad. Porque el tribunal después se encuentra frente a alegaciones vagas: este documento está protegido por privilegio, este documento es confidencial, pero no te han dicho por qué, cuál es la base legal. Y me parece importante, para mantener la igualdad de armas, poder establecer con alguna claridad esas alegaciones. Sí, Guido, adelante. Sí, Roger, yo creo que lo que Sabina dice está muy bien. Se ve mucho, y esto es interesante, que las partes aducen privilegio en arbitrajes entre partes regidas por el derecho civil o romano germánico. Y más de una vez uno dice, ¿qué privilegio hay? Si a usted no le rigen los privilegios. Y los tribunales lo dejan pasar, dice, está privilegiado. No existe el privilegio depende del derecho sustantivo. Entonces, si una parte domiciliada en Perú y otra parte domiciliada en Argentina alega algo, tiene que ver bajo derecho argentino por qué lo hace. El privilegio no existe como institución abstracta. Y es muy importante porque en general las partes no lo desarrollan y los tribunales muchas veces tampoco lo preguntan. Valeria, ¿nos comentas algo? No gran cosa. Yo creo que Sabine y Guido han agotado bastante el tema. Efectivamente es un tema delicado porque implica y puede implicar, dependiendo de la situación, la aplicación de normativas diferentes. No nos olvidemos que en arbitraje internacional no hay la necesidad de que la parte sea representada por un abogado. Ya empezamos por esa premisa, que es importante que tengamos en mente, en consideración, y en línea con eso las reglas no han querido justamente entrar en el detalle, porque no hay forma, digamos, de abarcar todas las situaciones posibles. Lo ideal es que se lean las reglas con las guías de representación de parte, porque justamente tratan también un poco de ese tema y que pueden auxiliar el tribunal a guiarse en qué se va a basar para la toma de decisiones. Pero efectivamente la cuestión no puede ser más detallada de lo que está, en función de esas dificultades y de esas diferencias que hay de tratamiento. Como mencionó Guido, hay países en que simplemente no son reglas legales, son reglas éticas que se aplican a determinadas categorías. Con eso ya tendríamos una imposibilidad de establecer un criterio objetivo. Va a depender de interpretación y de lo que pase caso por caso. Gracias, Valeria. Vamos a pasar a una sección de preguntas muy breve porque ya estamos contra el reloj. Y voy a rescatar acá una pregunta del público. Nos dicen,
si consideran ustedes útil incluir formatos de privilege logs en las reglas y cómo manejarlos en la práctica, porque parece que se usan constantemente. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con estos temas? Guido, Sabina, Valeria. Sí, yo la experiencia que tengo cuando se plantean cuestiones de privilegio, es decir, cuando se plantean cuestiones de privilegio, los tribunales muchas veces piden que se desarrollen. Yo no pondría formatos en las reglas, me parece que está bien y los tribunales los van manejando caso por caso frente a la situación puntual. Vale. Hay otra pregunta que nos dicen si es que en los arbitrajes de inversiones ya hay una experiencia de arbitrajes virtuales. Entiendo que se refiere a audiencias virtuales. No sé, Guido, ¿quieres quizás tomar la pregunta? Sí, yo he tenido ya varias y funciona muy bien. Normalmente el problema con la audiencia virtual es cuando ustedes están con un centro que maneja la audiencia muy bien, como puede ser la PCA o el CIADI, fantástico. El problema, sobre todo, que enfrentamos a veces en los arbitrajes ad hoc o en los arbitrajes de otras instituciones con secretarías menos activas, es que uno como tribunal la tiene que manejar. Entonces ahí normalmente lo que termina haciendo es recurre a alguno de los servicios profesionales de entidades que lo hacen, pero están funcionando bien. Yo creo que ya hay una práctica y en arbitraje de inversión yo he tenido por lo menos 3 o 4 y funcionan muy bien. Probablemente terminen siendo las que mejor funcionen, no por el arbitraje de inversión, sino porque los centros que manejan arbitraje de inversión son los que están más experimentados con las audiencias virtuales. Yo añadiría, sí, efectivamente es una realidad también en arbitraje de inversión. Yo lo que añadiría en mi experiencia, la dificultad es que nosotros sabemos que muchas veces las audiencias en arbitraje de inversión son muy largas. Serían largas ya si fuesen presencialmente, y cuando son virtuales la dificultad obviamente se incrementa, especialmente porque normalmente personas están basadas en continentes diferentes, hay que tratar de coincidir los distintos usos horarios, es natural que nadie tenga condiciones de concentrarse por muchas horas ante una pantalla. O sea, aunque la experiencia está funcionando y como dijo Guido, o sea, la PCA hace un trabajo fantástico de administración de audiencias virtuales y la verdad es que son muy eficientes en eso. Me ayudaron inclusive en casos comerciales en que ellos no estaban administrando, porque la verdad es que es gente muy proactiva, pero la dificultad mayor que encontré yo fue en ese sentido, de que la dinámica termina no siendo la misma, justamente por esas dificultades. Gracias. Yo quisiera aprovechar para preguntarle a Sabina, porque sobre este tema de la declaración o de los cross-examination de testigos y peritos, en algún momento hubo muchas dudas, y creo que el Task Force abordó el tema en la parte de comentarios. ¿Qué situaciones se podrían presentar o qué medidas podría prevenirse, podría tomarse para llevar a cabo una eficiente cross-examination de los peritos o de los testigos cuando se hace una audiencia remota? Sabina. Personalmente no me ha tocado ver esta situación en audiencias remotas, pero obviamente hay que tener en mente el lugar donde se encuentra el testigo, la posibilidad de que este testigo, asegurar que el testigo no tiene la posibilidad de hablar con nadie, que no hay nadie que lo está mirando por detrás. Existen distintas medidas que se pueden tomar. Se puede tomar una medida de poner una cámara de 360 grados o permitir que haya en la sala de testigos un personal, digamos, de la otra parte. Con la pandemia el problema es que eso no se permite, porque efectivamente lo que se quiere evitar es tener gente en el mismo lugar. Pero existen otras medidas tecnológicas para asegurar que el testigo no va a estar mirando a nadie. En todo caso, generalmente se permite que el testigo tenga a la vista su documentación. No necesariamente esta no es una prueba, digamos, como si estuvieras en el colegio. La idea es que el testigo pueda ver los documentos que ha presentado, su testimonio, etc. Lo que se produce, yo diría, en las audiencias virtuales, y que es la necesidad de tener varias pantallas, porque tienes que tener, como el tribunal
alguien dijo que se necesitan por lo menos 3, y creo que tienen razón, porque necesitas una para ver a la parte que alega, otra para ver al testigo cuando se está haciendo una examinación, un examen, porque tienes que ver a los dos. Necesitas otra para el transcript, y necesitas posiblemente una pantalla para comunicarte con el tribunal, un chat room, o que puede ser un teléfono. Pero estos son todas, digamos, temas tecnológicos que me parece importante establecer, y yo creo que una de las formas de ayudar a que las audiencias virtuales tengan un mejor público entre los árbitros es ayudar a que los árbitros tengan este setup tecnológico. No sé, Guido, ¿cuál es tu experiencia con eso? Porque existen árbitros muy tecnológicos, pero también hay otros que no lo son, y las partes normalmente tienen todo el acceso a la tecnología, pero el árbitro está con su laptop. Entonces, eso yo creo que es un desincentivo para el árbitro, que si se encuentra algún día con la tecnología necesaria, quizás ya no se va a querer mover. Guido, Sí, yo creo que funciona muy bien. Te diría que son más eficientes incluso que antes, porque la gente es como que se siente más observada, tiende a ser más concreto, pierde menos tiempo. Efectivamente puede haber problemas tecnológicos. Yo estoy empezando en 10 días una audiencia con partes en China, partes en África. El problema de las diferencias horarias son tremendos, como bien se dijo, y normalmente los tribunales lo que tratan es de no tener más de 6 horas netas por día, porque no se puede tener más atención. Pero eso lo que lleva es a que las partes pidan más tiempo para la audiencia, los tribunales muchas veces limitan los tiempos, entonces las partes tienen que ser más concretas, ¿no? Gracias, Guido. Me gustaría terminar con una pregunta para Valeria. ¿Cómo ves, Valeria, el futuro de estas reglas? ¿Se van a revisar en 10 años más? ¿Por dónde ves que van a desarrollarse quizás el tema de las audiencias remotas? ¿Cómo ves tú desde tu experiencia los próximos 10 años de las reglas IVA de práctica de pruebas? Bueno, como dije, es un poco ya como una tradición hacer una revisión cada 10 años, pero puede ser que en 10 años lleguemos a la conclusión de que no hay necesidad de revisarla. Todo va a depender de cómo evolucionemos, y la verdad es que tenemos que ser realistas. Las evoluciones han sido cada vez más rápidas. O sea, no podemos comparar lo que ocurrió en los últimos 5 años de lo que ocurrió en los últimos 20 años, la velocidad con que todo, y especialmente lo que ocurrió en este último año, ¿no? La velocidad con que tuvimos que adaptarnos. Yo pienso que quizás la IVA, y eso es una especulación mía, se va a comprometer más con temas, por ejemplo, de la huella de carbono, es decir, de tratar de evitar o de recomendar, por ejemplo, la utilización de mecanismos que limiten cada vez más la utilización de papel. Pero bueno, esos son tendencias que uno va viendo en el mundo del arbitraje, y no sé tampoco decirte que el impacto que van a tener. Pero seguramente en 10 años vamos a tener que sentarnos y evaluar si tiene sentido o no cambiar estas reglas. Hoy por hoy, honestamente, y yo creo que quedó, insisto en eso, quedó comprobado con esta revisión de que cambios no son necesarios. Lo único que se hizo básicamente fue tratar de, aclarar ciertas cosas que ya eran la práctica, incluir otras que también ya eran la práctica, lo que significa que las reglas siempre han dejado esa puerta abierta. Y he visto que hay una pregunta en el chat en ese sentido, si se pueden incorporar otras reglas que no sean incompatibles con la IVA. Por supuesto, las partes pueden hacer el blend, como dijo Guido, que entiendan que es lo mejor, obviamente, siempre y cuando no creen situaciones de conflicto o situaciones que, por ejemplo, sean más costosos, pero bueno, si es el pacto de las partes, es el pacto de las partes. Pero hay total libertad para eso, y siempre hubo. Entonces, lo interesante es que digamos, el subcomité se dio cuenta que había prácticas ya consolidadas, y lo eran así porque las reglas permitían que lo fueran. La idea fue mucho más, en algunos cambios, como podrán haber visto, simplemente
ponerlo de forma expresa. Como se dice en francés, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Y eso significa que la idea era educar también un poco, porque la preocupación de la IBA es especialmente con las jurisdicciones que todavía no tienen tanta familiaridad con las reglas. Y la encuesta que mencioné en el 2016 nos permitió detectar cuáles son esas jurisdicciones y, como dije, mucho de la no utilización en esos lugares está por detrás de la idea equivocada de que las reglas son un set inmutable y no es ese el objetivo. Y la última pregunta, ¿habrá una versión en español pronto de la versión 2020? Sí, ya la están preparando a la traducción. En realidad fue la primera lengua en la que se empezó a trabajar una nueva versión, con lo cual eso refleja la importancia del mundo hispanoparlante para el arbitraje. Guido incluso ya hizo algunos comentarios que obviamente son muy útiles. Uno de ellos fue mencionar, pues en realidad fue la diferencia que notó Sabina entre las dos versiones, y en realidad los que tengan también comentarios que hayan verificado, por favor, que los hagan llegar al comité, que obviamente es el momento para que podamos sacar una versión más, digamos, fiel posible al espíritu de la versión original, que es la versión en inglés. Perfecto. Ojalá que también haya la traducción de los comentarios. Sería buenísimo. De ambos, sí, porque la idea, como bien lo mencionó Sabina, es de que las reglas sean utilizadas con los comentarios. Es más que una simple exposición de motivos, como alguien preguntó aquí. Es realmente una guía adicional a las reglas. Buenísimo. Entonces, entre tanto, los comentarios igual los pueden revisar, y por supuesto las reglas las pueden revisar en la página de la IBA. No tenemos tiempo para más, nos hemos excedido algunos minutos, pero creo que ha sido en beneficio de toda la audiencia. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Guido, a Valeria, a Sabina, por este interesante conversatorio, y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en una próxima edición de Unplugged. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Gracias al panel. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.